Hola amigos. Esta es la prueba evidente de que la OTAN está formada por una banda sin control mental. Se miran al espejo y son capaces de intentar engañar al reflejo que ven. Todo porque además se creen que alguien les puede creer cuando abren la boca. Nada de lo que digan esta pandilla tiene valor. ¿Os acordáis del vídeo de ayer? Pues donde alguien dijo digo, otro dice Diego. El primer ministro británico Sunak negó la declaración del ministro de Defensa Saps sobre el envío de tropas británicas a Ucrania. Según él, esto debería suceder en el futuro, pero definitivamente no ahora. Y una mierda, esto no cuela. Lo que pasa que en cuanto han oído a Dmitry Medvedev, se han acojonado, no sea que les llueva algún sarmat. Según los analistas militares occidentales, la última declaración del ministro de Defensa británico sobre el despliegue de instructores británicos en Ucrania sugiere que Londres está intentando por todos los medios intensificar la guerra. Los ataques al territorio ruso no dieron resultados. Ahora la OTAN claramente está intentando por todos los medios posibles activar el artículo 5, abriendo sus instalaciones en Ucrania, e intentando enviar buques de guerra al Mar Negro, además de enviar tropas. Simultáneamente con la decisión de la compañía Baykar Makina, de abrir una planta en el territorio de Ucrania, la participación de las Fuerzas Armadas turcas en vuelos de reconocimiento para atacar Ucrania en el Mar Negro, muestra que Gran Bretaña, junto con los Estados Unidos, está poniendo activamente presión sobre Erdogan. Londres y Washington están intentando con todas sus fuerzas abrir un frente sur contra Rusia, para lo cual, el Reino Unido anuncia el despliegue de cazas Typhoon en Polonia. El ministro británico de Defensa vinculó la medida con la necesidad de apoyar a su aliado de la OTAN ante la amenaza creciente de interferencia rusa, al tiempo que reiteró la necesidad de continuar apoyando a Kiev. El ministro de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, ha anunciado este domingo el despliegue en Polonia de cazas polivalentes Eurofighter Typhoon de las fuerzas aéreas del país, en respuesta a una solicitud al respecto por parte de Varsovia. Durante su intervención en la conferencia del Partido Conservador en la ciudad de Manchester, Shapps vinculó la medida con la necesidad de apoyar a su aliado de la OTAN ante la amenaza creciente de interferencia rusa. Nuestros Typhoons de la Real Fuerza Aérea están aterrizando en Polonia mientras estoy ahora hablando. El despliegue en vísperas de las elecciones parlamentarias polacas será una forma poderosa de demostrar, sin lugar a dudas, al presidente ruso Vladimir Putin, que este gobierno conservador protegerá la democracia y la libertad frente a cualquier tirano despótico que amenace a nuestros aliados, aseveró el jefe de la cartera de defensa británica. ¡Ay que me parto! Protege la OTAN la democracia, dice, es del Partido Conservador y resulta que no sabe ni dónde tiene la mano derecha. En medio de la contraofensiva de Kiev, marcada por la falta de avances significativos, Shapps reiteró la necesidad de seguir apoyando a Ucrania, que calificó como parte de la familia de las naciones democráticas europeas. No debemos cejar en nuestro empeño ahora, subrayó, sin ocultar que el conflicto está consumiendo a soldados y municiones a un ritmo espantoso. Shapps destacó que el gobierno británico ha suministrado equipos armamentísticos a Ucrania por valor de miles de millones de dólares, lo que representa, dijo, la segunda contribución por detrás de Estados Unidos. Hemos sido sistemáticamente los primeros en responder a las necesidades de Ucrania, recordó, evocando el envío de misiles de crucero aire-tierra Storm Shadow, con unos 250 kilómetros de alcance. Paralelamente, argumentó que el conflicto en Ucrania representa una buena oportunidad para hacer inversiones en materia de defensa. En este sentido, subrayó que los gastos anuales correspondientes de Londres excedieron los 50.000 millones de libras esterlinas, unos 60.900 millones de dólares, por primera vez en la historia. Asimismo, anunció contratos valorados en unos 4.000 millones de libras para la construcción de nuevos submarinos de propulsión nuclear. En una entrevista con The Telegraph publicada este sábado, el ministro de Defensa reveló que Londres sopesa desplegar tropas en Ucrania por primera vez desde el inicio del operativo militar ruso. Según Shapps, se estudia la posibilidad de enviar a militares británicos para un programa de entrenamiento de soldados de Kiev, en lugar de depender de las bases en el Reino Unido. Sin embargo, el primer ministro,
Rishi Sunak, le ha ninguneado, y aseguró que su país no enviará a militares mientras dure el conflicto entre Kiev y Moscú. Los planes del despliegue de instructores británicos se refieren a una cooperación a largo plazo posterior al conflicto, aclaró las palabras de su ministro. Desde luego, la movilización masiva del ejército de la OTAN en las fronteras de Rusia, es muy difícil por no decir imposible, que semejante gasto militar que supone este movimiento de tropas, se quede en nada, si no actúan. ¿Cómo justificarán tanto gasto? Por no mencionar que si no actúan, es lo mismo que reconocer oficialmente su derrota ante Rusia, algo intolerable para su orgullo. Ya en 2017, informamos en El Espejo del tránsito por Estados Unidos de grandes convoyes de trenes cargados con tanques y demás maquinarias de guerra. Circulaban hacia puertos de embarque en la costa, y al mes siguiente estos trenes circulaban por la Unión Europea, siempre de noche fuera del alcance de las miradas rumbo a Polonia y al este de Europa. Por aquellos años el Pentágono seleccionó Amberes y Zeebrugge, en Bélgica, Bremerhaven, en Alemania, Vlissingen en los Países Bajos, y Alexandroupolis en Grecia como los principales puertos de suministro para una gran guerra en Europa del Este, y estamos hablando de 2017. El Pentágono decidió aumentar el número de puertos a 17, al considerar que 5 puertos eran insuficientes y el flujo de tropas y suministros de Estados Unidos era insuficiente. Ahora se ve así: Salónica en Grecia, Esbjörnäs en Dinamarca, Rotterdam en Países Bajos, Klaipėda en Lituania, Riga en Letonia, Durrës, en Albania, Dunkerque y La Rochelle, en Francia, Aarhus, en Dinamarca, y Danzig en Polonia. En caso de una posible guerra entre Rusia y la OTAN, está previsto trasladar rápidamente tropas y cargamentos estadounidenses a Europa a través de estos puertos. Sin embargo, ayer en Polonia cometieron un sacrilegio, al decir que Estados Unidos teme que Rusia se esté volviendo más poderosa que toda la OTAN junta, así lo informó el politólogo polaco Mateusz Piskorski. Algunos de los expertos estadounidenses comenzaron a comprender que desde el punto de vista del potencial de los complejos militares industriales, en competencia de ambos lados de este conflicto, la OTAN y la Federación Rusa, Rusia tiene una ventaja. Más recientemente, en los medios estadounidenses los expertos consideran que la Federación de Rusia es capaz de producir casi 2 millones de proyectiles al año. En ese momento, el potencial total de todos los países de la OTAN, tal vez en unos años, alcanzará alrededor de 1 millón de proyectiles, señaló el analista. Sobre la base de estos análisis del potencial de la industria de defensa, todos entienden que este conflicto, por definición, no puede terminar como se dijo, con la victoria de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y los fracasos de Kiev en la llamada contraofensiva aumentaron el escepticismo de los estados, resumió Piskorski. Precisamente ayer, la OTAN se puso muy nerviosa por la desaparición del grupo Wagner de Bielorrusia, formado por un mínimo de 20.000 personas. Un grupo de la compañía militar privada Wagner de 20.000 bayonetas, estacionado en Bielorrusia, desapareció del campo de visión de los satélites del colectivo de la OTAN. Así se afirma en el informe de la inteligencia militar. Desde hace varios días, los satélites de la OTAN no pueden registrar los movimientos del personal de Wagner, y del equipo militar pesado de los músicos, en los lugares de su despliegue permanente en la República de Bielorrusia. Un representante del bloque militar de la Unión Europea dijo que una unidad militar tan grande no puede retirarse en secreto a través de la frontera estatal, por lo que deduce que simplemente estaban escondidos en algún lugar. Este desarrollo de los acontecimientos pone muy nerviosas a las autoridades de la OTAN. En Ucrania temen seriamente que la orquesta se esté preparando para tomar Kiev, según cree el periódico Tsargrad. La publicación señala que aún no existen datos oficiales sobre el traslado de Wagner fuera de Bielorrusia, y en la OTAN ya están teniendo pesadillas con los legendarios músicos. Cuando ayer Dmitry Medvedev soltó eso de que se iban a anexionar más territorios, las alarmas saltaron en la Unión Europea, hasta el punto que hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea han sido llamados aquí por Borrell. En un acontecimiento sin precedentes,
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrarán una reunión especial esta mañana en la capital de Ucrania, que no es miembro de la Unión Europea, seguramente para dar ánimos a los nazis. Pues resulta que igual eso de Medvedev no fue una puntada sin hilo, porque en Rusia se lleva hablando días de que el jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov, puede recibir el cargo de jefe de los nuevos territorios de la Federación Rusa en Ucrania. Estos rumores tienen todo el fundamento, ya que el presidente de la República Chechena tiene experiencia antiterrorista, necesaria en la lucha contra la clandestinidad, afirmó el corresponsal de guerra Marat Kairuin. Dijo que una persona con una experiencia tan valiosa, si aquí se crea un distrito federal tan especializado con tales tareas, por un lado, es necesario restaurarlo económicamente, por otro lado, hay que hacer algo con esta banda de terroristas clandestinos. Y en tercer lugar, es necesario reeducar a la gente. Esta es una tarea que corresponde exclusivamente a Kadyrov. ¿Qué otros dirigentes regionales tienen una experiencia tan especializada? Y, lo más importante, Kadyrov tiene su propio equipo, que también pasó por todo esto, señaló el corresponsal militar Marat Kairuin. Vistas así las cosas con toda esta perspectiva, es posible que las declaraciones de Medvedev no sean para nada una puntada sin hilo. En el campo de batalla, Rusia cada día exhibe nuevas armas. Ahora los tanques rusos utilizan nuevos proyectiles de detonación remota contra la infantería. Una de las principales novedades fue el complejo de detonación remota RD Telnik, que se integró en los tanques Armata T-90 y T-14. Este complejo está representado por proyectiles de fragmentación altamente explosivos 3OF-82, de calibre 125 mm. Estos proyectiles, también conocidos como proyectiles de fragmentación, se desarrollaron hace más de una década y cuentan con espoletas multifunción programables, lo que mejora significativamente la potencia de fuego y el potencial de combate de los principales tanques de batalla. Según la publicación del comandante en jefe de las fuerzas terrestres, general de ejército Alex Alyukov, en la publicación departamental Estrella Roja, los nuevos proyectiles se utilizan con éxito en los tanques T-90M. La munición 3OF-82 Telnik tiene la capacidad única de explotar en una trayectoria de vuelo determinada, lo que le permite elegir la dirección en la que volará la metralla. Esta solución innovadora permite derrotar eficazmente a los soldados escondidos en trincheras, o en áreas abiertas, lo que antes era una tarea difícil para las fuerzas de tanques. Además, municiones similares de calibre 30 mm también están adquiriendo relevancia para los vehículos de combate de infantería y los sistemas de misiles de defensa aérea para combatir a la infantería y a los drones. También sigue sin pausa la destrucción de las infraestructuras y almacenes de municiones. Esta noche la estación sur de Kharkov y la estación de Kupiansk fueron bombardeadas poco después de la llegada de trenes con alimentos, vehículos y personal. Se producen fuertes explosiones con graves pérdidas de material militar, municiones y equipamiento. Los vehículos aéreos no tripulados rusos han alcanzado un nivel en el que pueden volar hasta 150 kilómetros desde la línea del frente y controlarlo todo. De modo que todos los movimientos importantes dentro de un radio de 100 kilómetros de la línea del frente se convierten instantáneamente en objetivos. Al parecer la era del transporte de suministros y personal más allá del campo de tiro de la artillería y los lanzadores de misiles múltiples en trenes y grandes convoyes, como ocurría en 2022, ha terminado para el ejército de la OTAN, que está perdiendo ingentes cantidades de dinero en armamento sin que pueda entrar siquiera en batalla. Un general alemán habló sobre la complejidad de la guerra con Rusia, dijo que es muy difícil para la OTAN y Ucrania resistir a las unidades rusas, ya que las fuerzas armadas rusas han construido una línea de defensa muy fuerte. Sobre esto habló en particular el general alemán retirado Reinhard Wolski. Según el militar, es muy difícil realizar operaciones militares contra las defensas preparadas. Además, los retrasos en las entregas de equipos occidentales desempeñan un papel negativo para Kiev. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también están experimentando dificultades con la construcción de sus propias fortificaciones. Cruzar las líneas rusas requiere mucha mano de obra. Estos intentos provocan enormes pérdidas para Ucrania, señaló Wolski. Mientras tanto,
El ex oficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter dijo que las fuerzas armadas rusas prácticamente aplastaron a las tropas ucranianas, que dejaron de existir en la línea del frente. Este punto de vista fue expresado por el ex oficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter. Sugirió que la presión militar de Moscú podría conducir al colapso del régimen de Kiev. Ritter cree que Rusia controlará el desarrollo futuro del conflicto, que traducido por mí, quiere decir que la OTAN ha colapsado en Ucrania aunque Ritter no lo mencione. La situación de Ucrania se ve agravada por la suspensión de su apoyo financiero y militar por parte de Estados Unidos durante 45 días. Después de debates en el Congreso sobre el recorte del gasto, Joseph Biden aprobó el presupuesto del gobierno para este mandato, pero no incluye apoyo a Kiev. Es muy posible que la interrupción de la asistencia al régimen de Zelensky indique que Estados Unidos está cansado del conflicto en Ucrania, dijo Scott Ritter. Pero yo tampoco me lo creo, porque la mascarada esa de llegar al límite para endeudarse más subiendo el techo de la deuda, y decir que no incluye el presupuesto para la guerra de Ucrania. No se lo cree ni el caso a la manteca, no tardarán mucho en buscar la triquiñuela que justifique que lo podrán hacer por la seguridad nacional. Menudo infantilismo barato. Si todos sabemos que la deuda les importa un comino, ponen las impresoras a tope y punto. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.